o con una sola que exista con sangre en 24 horas ya se le llama diarrea. Solo que ahí específicamente es una disentería, ¿verdad? Se puede clasificar según varias cosas. Por ejemplo, según la duración de la diarrea, se clasifican en agudas y crónicas. Dentro de las agudas tenemos las propiamente agudas y las prolongadas. Las agudas van a durar menos de 2 semanas y generalmente se le llaman agudas a las que duran una sola semana. Si ya duran un poquito más, ya pasan a la segunda semana, se les puede llamar diarreas prolongadas, pero al final siempre está dentro de las diarreas agudas. Y después de las 2 semanas, el día 15, vamos a hablar de diarrea crónica o persistente, en donde puede deberse a muchas otras cosas. Según la duración, podemos encontrar que existen diferentes causas, ¿verdad? Así que la causa, la duración es importante para definir la causa o para pensar en la causa. Dentro de la epidemiología, la diarrea siempre es considerada la más frecuente del mundo, es la segunda causa más frecuente de mortalidad infantil en todo el mundo, una de las primeras causas de morbimortalidad, es decir, de enfermedad y de muerte en nuestro país, y la disminución de la mortalidad ha disminuido con la vacunación preventiva contra rotavirus y por otras causas. Antes de la vacuna de rotavirus que se dio, ya ni me acuerdo de cuándo fue, pero fue 2000, no me acuerdo, pero antes de ponerla teníamos nosotros en el servicio epidemias de diarreas todos los años, pero eran tandaladas de niños, habían hasta 100 niños o más de 100 ingresados en el servicio de pediatría. Claro que ahí no cabían, ¿verdad? Sino que utilizaban lo que era el auditorio y que ahora por el COVID se ha convertido en la cocina o donde van a preparar, a distribuir los alimentos. Entonces, ahí era el servicio anexo de pediatría y se llenaba de niños y eso era todo el tiempo, todos los años. Igual que siempre teníamos la racha de neumonías, pero una vez se instauró la vacuna de rotavirus, esto vino a bajar dramáticamente, o sea, tal vez no era que era la mayor causa, bueno, aparentemente sí, ¿verdad? Porque después de eso no volvimos a tener una epidemia como esa, nunca más. Nunca más una de ese tipo, igual que con la vacuna de neumococo, dejamos de tener esas grandes epidemias de niños con neumonía, fue una cosa bien dramática. Entonces las vacunas son buenas. En cuanto a la etiología, vamos a ver que uno siempre piensa en las etiologías infecciosas. Sí son, digamos, a la cabeza las infecciones las más importantes, pero dentro de las infecciones no solamente son las infecciones propiamente del intestino, sino que también las infecciones que están afuera del intestino, las que pueden causar diarrea, como por ejemplo, ¿qué infecciones que están fuera del intestino saben ustedes que podrían causar diarrea? ¿Alguien podría decirme? De todos los que están sin pantalla, solo les veo las fotos. Cabal, lo que están pensando, ¿verdad? Yo creo que están dormidos. Dentro de las infecciones intestinales, pues ya sabemos que pueden ser helmintos, protozoos, bacterias, hongos y otras cosas, pero dentro de las extraintestinales tenemos que una otitis puede ser causa de diarrea en los niños, las otitis, las faringitis, la sinusitis, las neumonías. ¿Sí? ¿Dengue? Sí puede ser causa de una diarrea, incluso coronavirus, bueno, COVID, puede
puede tener dentro de sus síntomas la diarrea, pero para que vean que no solamente son cosas propiamente del intestino las que pueden causarlo. También están las alergias alimentarias, en donde las alergias se deben más que todas las proteínas. Cuando son proteínas hablamos de alergias, cuando son carbohidratos hablamos de intolerancia. Entonces la alergia a la proteína de la leche de vaca les puede dar alergia, la alergia a la proteína de soya puede dar diarrea. Los trastornos de absorción, como las deficiencias de lactasa, las deficiencias de otras como sacarasa, esas son más raras, pero sí pueden pasar y también les pueden dar diarrea. Y son bien frecuentes más que todo en los lactantes menores, las diarreas por deficiencia de lactasa. Cuadros quirúrgicos como la apendicitis no son así la primera causa, pero están dentro de las cosas en que tenemos que pensar. Las invaginaciones, desgraciadamente en los turnos, ustedes hubieran tenido la oportunidad de ver en la pedia, pero ahorita en la pedia 1, que muchos lactantes más que todo llegan con disentería o evacuaciones con moco, con sangre, con dolor abdominal, niños que parece una diarrea o un síndrome disenteriforme y terminan siendo en realidad una invaginación intestinal, o sea, una tripa, el mismo intestino, de tanto que se movió, que quedó, digamos, un pedazo sobre otro, y eso es a lo que se le llama invaginación. Entonces, de ahí es que viene los síntomas, que son dolor, palpación de una masa, la diarrea con sangre, que más que diarrea así de heces, es moco y sangre. También la ingesta de algunos fármacos puede ser causa de diarrea, obviamente los laxantes, ¿verdad? Los antibióticos que hablábamos en alguna ocasión con el grupo de externos míos, que la amoxicilina en grandes dosis puede causar diarrea. Es decir, amoxicilina, por ejemplo, en dosis para otitis, en dosis para sinusitis, en dosis para neumonía, puede causar diarrea. Y otras intoxicaciones con metales pesados. Así que cuando pensemos en diarrea, no solamente vamos a pensar en una causa infecciosa, ¿verdad? Sino que vamos a pensar en un montón. Primero, la edad, después de la edad pensar en cuánto tiempo tiene, las características, y ya después vamos a ir desglosando. O sea, es todo un arbolito en lo que hay que ir ramificando, ¿verdad? Las diferentes opciones. Dentro de la etiología, las diarreas infecciosas son las más frecuentes, ¿verdad? Por eso estaban a la cabeza del cuadro. Y dentro de estas infecciosas, las virales son las que van a estar más frecuentes. Y dentro de las virales, el rotavirus, ¿verdad? Por eso es que las epidemias disminuyeron un montón. Los astrovirus, los adenovirus entéricos y los calicivirus humanos. Dentro de las bacterianas, las salmonelas son las más frecuentes, no necesariamente la salmonella typhi, ¿verdad? También hay salmonelas de especies que solamente dan diarrea, el Campylobacter y la Shigella. La Shigella es sumamente difícil de tratar y necesita antibióticos prácticamente parenterales. Dentro de la anatomía y fisiología hay que recordar que el intestino, en realidad, aunque ustedes recuerden que son como 7 metros de un tubo, ¿verdad? Que es el intestino, adentro tienen la particularidad de tener un montón de vellosidades, es decir, que no es un tubo liso, sino que tiene un montón de pliegues, pero un montón de pliegues que son las vellosidades, y si extendiéramos el intestino por dentro, ¿verdad? Ya con todo ese montón de pliegues nos daría metros de intestino que sirven todo para absorber, secretar, y así están. Entonces esa es la particularidad de la anatomía del intestino. Mientras más cerca esté del estómago, más vellosidades tiene para absorber. Mientras más lejos esté, como el colon, ya la absorción ya no es tanta. Por eso es que en el colon ya las heces están más formadas, ya se absorbió la mayoría de agua y tiene otras particularidades. Pero la mayoría de los nutrientes se absorben, y agua se absorben a nivel de intestino delgado, duodeno, después de ayuno y así en el orden, ¿verdad? Esa es solamente una de las vellosidades para que vean
como se miran, la absorción se da en la parte de arriba, ¿verdad? Y en la parte de abajo se da en las criptas. Aquí están en las criptas, aquí se da la secreción y en la parte de arriba la absorción, ¿verdad? Y aquí está la luz intestinal en todo esto. Dentro de la fisiopatología, pues bueno, dentro del volumen de agua y sales que están en el colon, se va a exceder la capacidad en que se absorben y entonces se va a tener que eliminar por las heces y se da, y en eso da heces acuosas. Esto se va a deber, o sea, la diarrea pues, se va a deber a un aumento en la secreción, en lo que se secreta, o disminución en lo que se absorbe. Tanto una como la otra va a presentar heces más blandas y menos formadas. Mientras más cerca está mientras esté en intestino delgado, va a haber más pronunciado estos síntomas. El aumento de la secreción se da generalmente por una estimulación de la secreción epitelial de agua y iones, como algunas toxinas como la coli enterotoxígena, que es la que va a causar la estimulación, ¿verdad?, de la secreción. Y hay otras que aumentan la disminución o disminuyen la absorción, mejor dicho, de los líquidos. Y esto es, por ejemplo, cuando hay algún elemento, algún virus que daña el enterocito y hace que no se pueda absorber de manera adecuada, como por ejemplo el rotavirus, que destruye las microvellosidades que vimos hace un rato y hace que pues no haya manera de absorber. Dentro de las manifestaciones clínicas, todo va a depender del patógeno. Hay algunas características de los síntomas que nos pueden decir qué tipo de agente podría estar involucrado. Muchas veces no se sabe, pero hay algunas que son tan características pues que uno dice cuál podría ser el agente. Algunas características similares son la fiebre, vómitos, el dolor abdominal, la pobre ingesta. Para nosotros decir inapetencia o decir ¿cuál es la otra? Hiporexia, como que para pediatría no mucho, estamos más acostumbrados a decir pobre ingesta, fíjense, entonces, no sé, para que sepan que ese es el término que utilizamos más. Los síntomas respiratorios también son importantes que los detectemos, ¿verdad? Porque ya vimos que pueden ser diarreas por causas entéricas o no del intestino, o también pueden ser signos de afectación del sistema nervioso central. Esto se puede ver mejor en la tabla de Nelson que les pongo ahí. ¿Cuál sería el diagnóstico? El diagnóstico muchas veces con la clínica basta, pero en otras ocasiones nosotros tenemos que evaluar al paciente con exámenes debido a la sintomatología que presenta, que por ejemplo está con una deshidratación severa o que tiene alguna otra particularidad que necesita más estudio. Y los cultivos, por ejemplo, si estamos pensando en cultivar heces, es porque realmente estamos pensando que la causa es bacteriana. Es decir, cualquier diarrea que presente un paciente no va a ser para nosotros motivo para indicar un cultivo. Muy diferente a lo que puedan ustedes pensar. Ya decir cultivo de heces es realmente pensar en otras cosas. En base a que la diarrea, esto es importante, es un proceso autolimitado, generalmente el diagnóstico es clínico en la mayoría de los casos. Así que muchas veces no vamos a necesitar exámenes. La consecuencia más importante y que va a condicionar el tratamiento y el diagnóstico de la diarrea o la gastroenteritis, que es diarrea con vómito, es la aparición de la deshidratación.
y que es parte también de la clase, ver la parte de diarrea y ver la parte de hidratación. ¿Cuál es el diagnóstico clínico que tenemos que tomar en cuenta en un paciente con diarrea? Tenemos que evaluar el estado de hidratación del paciente. Según la OMS o la Organización Mundial de la Salud, tenemos 3 grandes grupos que tenemos que tener en cuenta. Un paciente que lleve deshidratación leve o que no esté deshidratado, uno con deshidratación moderada y otro con deshidratación grave. Esto va a depender de la catalogación de la pérdida de peso corporal del paciente. Menos del 3% va a ser del primer grupo, del 3 al 9% de deshidratación moderada, y ya una grave va a ser de más del 9% de pérdida de peso corporal. ¿Y cómo vamos a calcular esto? Controles infantiles en regla, ¿verdad? Para que nosotros tengamos idea de cuál es el peso del paciente y que lo lleven anotado. De la piel, la turgencia, ya vamos a ver unas fotografías para ver la turgencia. La turgencia es normal en la deshidratación leve, la moderada es algo disminuida y en la grave muy disminuida. Esto es algo subjetivo, por eso tenemos dentro de estos signos y síntomas algunos que son más objetivos, como por ejemplo, quiero ver, la frecuencia cardíaca, que es de los últimos, es de los que son más confiables y objetivos, en donde podemos medirlo y todos lo van a medir igual, no va a tener diferencias subjetivas, que a mí me parece que está algo hundida la fontanela, que a mí me parece que está algo turgente la piel. O sea, realmente hay otras cosas que son más importantes porque son objetivas. La frecuencia cardíaca, la presión arterial, ¿verdad? No digamos, la perfusión que se puede ver y se puede palpar, y esta sí va a ser igual, ¿verdad? Para todos los que la ven. La diuresis, no digamos, es algo importante para evaluar la hidratación y la respiración, y el llenado capilar, que tenemos que aprender a evaluarlo. También tenemos otros que los tenemos que evaluar, que es el estado neurológico, que es muy importante. Tenemos que decidir cuándo un paciente va a estar inquieto y cuándo va a estar realmente letárgico, ¿verdad? Yo creo que eso no es difícil y son realmente de los más importantes. El pulso es algo que hay que aprender, y esto solo se aprende leyendo la teoría, pero tocándolo para estar poniendo en práctica la teoría, para saber si un pulso está débil, filiforme, débil saltón, débil aquí o débil como sea. Solo permítame un segundito. A ver. Ay, Dios mío, ya no puedo salir. Lo siento.
Este cuadro es importante y sí necesito que lo recuerden, que lo memoricen, ¿verdad? Para más o menos saber qué es lo que podría tener un paciente, pero la verdad es que la práctica es la que va a hacer que ustedes lo memoricen del todo. Lo que sí que hay cosas que son importantes de recordar siempre, ¿verdad? Como está la presión. La presión para pediatría no es como la presión para adultos. Nosotros tenemos diferentes presiones según la talla del paciente y el percentil de la talla. En la parte de atrás del libro de Harriet Lane, que es nuestro Washington, que el libro que tiene medicina para los turnos, nosotros tenemos el Harriet Lane y tenemos ahí unas tablas en donde aparecen las diferentes presiones arteriales, tanto para hipertensión y hay otras para hipotensión. Entonces no es que se las memoricen, sino que ustedes tienen que ir a buscar esa tabla para saber más o menos cuál sería el valor que debería tener el paciente. El diagnóstico clínico, siempre para el paciente con deshidratación, ¿cuál sería entonces? Como ya dijimos, el dato más fiable para medir el grado de deshidratación, la pérdida del peso, porque con el peso vamos a calcular su pérdida y el porcentaje de pérdida que ha tenido. Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas más fiables? El llenado capilar, la turgencia, la alteración del patrón, el pulso débil, la frialdad distal y la ausencia de lágrimas. ¿Cuáles son los menos fiables? Las mucosas secas, los ojos hundidos y la fontanela deprimida. ¿Por qué? Por ejemplo, las mucosas secas, un bebé que está mamando, en el momento que se le examina, lo vamos a ver las mucosas húmedas o semihúmedas. Entonces algunos podrían decir, no, pero sí tienen las mucosas húmedas, pero por la razón que acaban de dar de mamar, ¿verdad? O por lo menos medio ponerle leche alrededor. Los ojos hundidos, hay pacientes que así son, tienen ojos hundidos hereditarios, ¿verdad? O porque son alérgicos o alguna otra cuestión. Entonces no necesariamente porque están deshidratados. Así que solo conociendo al niño o a la niña podríamos decir si los ojos son así o no. Ahí es donde nosotros les preguntamos a los padres. Pero como al final solo sería para la descripción, ¿verdad? Pero al final vamos a tener otros signos y síntomas que son más fiables para evaluar la deshidratación. Por ejemplo, este es un cartel viejo del Ministerio de Salud de hace miles y miles de años, en donde muestra diferentes fotografías de los pacientes que están supuestamente con deshidratación, diferentes grados. En el primero vamos a ver que el paciente supuestamente tiene, no sé cómo lo ven ustedes, yo sé que están leyendo ahí abajo, pero no sé qué les parece a ustedes este paciente. Si les parece que está sano, enfermo. Se ve moribundo. Se ve posturno. Los ojitos llorosos y cabezón. Y un poco hundidos los se ve como con los ojos un poco tristes, ¿verdad? Sí. Un poco hundiditos, ajá. Se ve tristón, así como que tiene algo. Para nosotros en pediatría decir este paciente tiene algo, no crean que es así como algo vago, realmente es como un sexto sentido de decir, realmente este paciente me parece que puede estar enfermo, así que le voy a seguir investigando. Vaya, tenemos este otro que lo que representa es que es un paciente que bebe con avidez. Entonces, si bebe con avidez, significa que ha perdido por lo menos el 5% de peso corporal total, que es lo que normalmente es la sed, ¿verdad? La sed para cualquier persona. Así que si ese paciente ha perdido por lo menos el 5% de peso, está entre deshidratación leve y moderada. ¿Por qué leve y moderada? Leve porque la definición es así, 5% del peso. Y moderada porque todavía está en un rango de deshidratación que le permite tomar los líquidos y todavía no está tan letárgico o tan irritable como para rechazarlos. Ese rango de entre 5 y 9 puede estar un 6%, 5, 6, 7, 8 y entre más cerca del siguiente tipo de deshidratación, pues el paciente va a estar peor, ¿verdad?
Por eso es que a mí estos rangos de porcentajes no mucho me gustan. Porque pues, da igual al final si está en 6 y en 7, o sea, ¿me entienden, verdad? Esta niña, por ejemplo, ya representaría ojos llorosos, pero por lo menos tiene lágrimas. Entonces, si tiene lágrimas, en teoría no está deshidratada moderada ni deshidratada severa, sino que podría estar o sin deshidratación o con deshidratación leve, o sea, sobrevivirá. Y este otro, que está aquí al final, tiene en la pancita tiene ha tratado de representar la turgencia disminuida de la piel. Para que vean que la piel se queda como seca y adopta la forma de lo que ustedes agarran, o sea, si le dejan el pellizcón, así se va a quedar la piel. Eso significa que la turgencia está disminuida, o sea, no está humectado y el paciente va a tener la piel toda seca. Este otro, ¿cómo lo ven? Sí, se ve enfermo, ¿verdad? Se le ven como más ojeras que al primero. Y más pálido. Se ve más pálido, se ve como que espera algo, como que necesita algo. Ese niño creería yo que sí tiene una deshidratación moderada y que tal vez no lloraría, porque sí se le ven los ojos hundidos, ¿ve? Y se ve como ¿cómo se le llama? Como que espera algo, como que necesita algo. Y este otro llorón, ¿verdad? Sí llora con lágrimas, sí no tiene nada. Por lo menos no está deshidratado, que es lo que la foto intentaría explicar. Entonces, en cuanto al diagnóstico de laboratorio, ¿en quiénes lo vamos a hacer? No en todos los pacientes que tienen diarrea, en teoría, pero ustedes ya ven que cualquiera que tiene diarrea le dicen, hazle un examen de heces. Lo primero es que está indicado en aquellos pacientes que tienen deshidratación moderada o severa, o en aquellos pacientes que requieren líquidos intravenosos, porque ya estamos hablando de un paciente que ha perdido sales, pues entonces es así nomás. Uno de los objetivos de esos exámenes es poderle calcular al paciente la osmolaridad y reclasificar las deshidrataciones según el sodio que tengan en sangre. Así lo vamos a poder reclasificar en isotónicas o isonatrémicas, hipertónicas o hipernatrémicas e hipotónicas o hiponatrémicas. Aquí todo se basa en el valor de sodio en sangre. Entonces, isotónica se va a referir a que tiene el mismo valor de sodio en sangre de lo esperado. Y así con la hiper y la hipotónicas. Menos de 10 minutos, ¿verdad? O no sé si volví a empezar este volado. 5 minutos. 5 minutos. Yo aquí no lo veo, espérenme, tal vez aquí. Ahí me avisan. Si no, ya saben que se vuelven a meter. Vale.
Esto, por supuesto, va a tener consecuencias en cuanto a los síntomas del paciente. O sea, tener 150 miliequivalentes de sodio en sangre no significa que no le va a pasar nada al paciente. Todo esto trae cola y tiene un montón más de signos y síntomas. A ver. ¿Por qué salió usted? No sé, pero me vamos a quitar. Aquí está. ¿Qué pasó? Y ha ocurrido un error porque este no era el archivo. Bueno, vamos a aprovechar y dentro de 2 minutos se conectan porque este no era la clase, era otra. Ya se la voy a poner. Ok, doctor. Sí, la tengo que buscar. Dentro del diagnóstico de laboratorio que vamos a tener pensando en los niveles de sodio que puede tener el paciente, necesitamos averiguar los electrolitos, el nitrógeno ureico y el bicarbonato para calcularle la fórmula del anion gap. El examen de ese se va a utilizar buscando que el paciente tenga sangre, tenga leucocitos, tenga moco. Cuando tiene leucocitos en las heces, esto va a significar que hay una infección bacteriana o una invasión bacteriana de la mucosa del colon. Por eso es que cuando hay infecciones virales, pues prácticamente no se miran muchos leucocitos, a menos que haya después una sobreinfección bacteriana. También buscando los dichosos parásitos que ya conocimos, ¿verdad? Que más que todo son los protozoarios los que causan las diarreas. Y también se puede medir la glicemia porque en el 2 al 9% de los pacientes se puede dar hipoglicemia, más que todo si son más pequeños. ¿Para qué vamos a necesitar el coprocultivo que habíamos dicho que no es tan frecuente? Cuando vamos a necesitar identificar y tratar agentes específicos en pacientes específicos, como por ejemplo en pacientes con inmunodeficiencias que pueden tener y pescar cualquier cosa cuando tengan la diarrea con moco y sangre, porque ya dijimos, ¿verdad? Pues la disentería puede ser diarrea bacteriana o por protozoarios. Cuando es bacteriana, pues tiene sus causas, y cuando es por protozoarios, pues puede ser por ameba. Cuando es un ingreso hospitalario, o sea que el paciente ha estado tan mal que necesitamos saber si podría ser una infección bacteriana, aunque ahí nosotros no le tomamos coprocultivo a todos, ¿verdad? Sino que a los que dudemos del diagnóstico. La diarrea prolongada, porque las diarreas prolongadas más que todo son de aquellos pacientes con Shigella, cuando estamos pensando en una diarrea bacteriana. Cuando estamos pensando que el paciente se ha intoxicado, ¿verdad? Tiene una intoxicación alimentaria y se ha viajado recientemente fuera del país, que yo creo que está más contaminado aquí. Pero. Van a disculpar que no sé qué le pasa a mi red.
pero ha estado fallando en esta zona. Pero ya vamos a terminar. ¿Se ve la clase? Sí, ahora sí. Sí. Bueno. En cuanto a la rehidratación oral, hay recomendaciones con niveles de evidencia de diferentes tipos, y la mayor nivel de evidencia que podemos tener, o la más confiable, es la 1A. En esta dice literalmente que la rehidratación oral va a representar la piedra angular en el tratamiento de la diarrea en niños o gastroenteritis, y se puede intentar rehidratar por sonda, lo cual es muy es importante, la verdad es importante saber poner una sonda y saber que se puede rehidratar al paciente con una sonda nasogástrica. Claro que es muy molesto, pero de algo a nada no lo van a vivir nunca en Sí, ahora sí. Pues sí está alámbrico, así que ya no se tiene que mover. Vaya, entonces se puede intentar rehidratar al paciente con una sonda nasogástrica. Traten de una aguja, ¿verdad? Y que con todas las cantidad de sodio en los sueros de hidratación oral, y eso hacía que los pacientes, pues, según eso, tuvieran una mayor tasa de gasto fecal, o sea, tenían un poco más de diarrea, además de que el paciente no lo toleraba, no se lo tomaba y tenía otras cuestiones. Entonces, la OMS decidió bajarle a la cantidad de sales, quedando de la siguiente manera. Al principio, la OMS había designado los sueros con esta composición. Todos los sueros de rehidratación oral llevan glucosa, porque esto también ayuda a la absorción del sodio. Si hay sodio, hay cloro, entonces debe llevar glucosa, sodio, cloro, potasio, que es el que se está eliminando, lleva citrato, que es la base, o el bicarbonato, digamos, que es lo que vamos a utilizar si lo hacemos casero, para que quede una osmolaridad un poco alta, la verdad. Esto era el suero que se usaba desde 1975 hasta el año 2000 más o menos. Tenía 111 milimoles de glucosa, 90 miliequivalentes de sodio, era salado y feo. El potasio era de 20, cloro de 80, citrato de 10, para la osmolaridad de 311. Luego decidieron bajarle un poco a la cantidad de sodio porque vieron que tenía otros efectos, y la glucosa también tenía que bajar a 75, el sodio le pusieron 75 miliequivalentes litro, el potasio continuó en 20 miliequivalentes. Si bajaba el sodio, bajaba el cloro, tenía que bajar a 65. La base también bajó, no bajó, quiero decir, pero la osmolaridad sí bajó a 245, que estaba todavía dentro de lo normal. Esto sí es importante que lo conozcan, que sepan que antes, que entiendan cuando le digan que si es un sodio, ¿cómo es? Un suero de 90, si es un suero de 75, si es un suero de 60, se está refiriendo a los miliequivalentes de sodio que tiene por cada litro de suero. Hay unos Pedialyte o Pedialyte, como le quieran decir, que tienen sabores y tienen diferentes cantidades de sodio, pero lo hacen para la conveniencia del paciente, porque muy salado no les gusta. Entonces está, por ejemplo, un Pedialyte de 30, que es más o menos con sabor a coco, es más o menos los miliequivalentes que puede tener el agua de coco natural. Pero para hidratación de un paciente de verdad enfermo por diarrea, tiene que ser
al 75, o sea, 75 miliequivalentes, como el sodio reducido que dice la OMS desde el 2002. Estos son diferentes tipos de tratamientos que nosotros tenemos para los para las diarreas. Está el suero de la UNICEF o de la OMS, ¿verdad? Que es el de 75 actualmente. Está este suero oral que, o sea, la marca es de Ancalmo, ¿verdad? No le estoy haciendo publicidad, sino que para que lo conozcan, vienen en sobres de un vaso. Entonces, estos que dice aquí UNICEF vienen para 1 litro. Y estos que están aquí chiquitos, estos son sobres pequeñitos que vienen de fresa, de lo que sea, que son también 75 de sodio, pero vienen para un vaso. Entonces, lo peligroso de no saber esto es que si ustedes lo indican o la gente lo compra en la tienda, está súper acostumbrada a hacerlo en 1 litro de agua. Entonces lo van a diluir y entonces le va a quedar a ¿cuánto? 75 entre 4, menos de 20 le va a quedar de miliequivalentes de sodio, que no le va a ayudar mucho para la rehidratación, que es lo que buscamos. En la farmacia he visto que venden estos electrolit o electrolyte, no sé cómo lo quieran pronunciar, que se ha vuelto como decir Gatorade. Entonces son caros, valen más de $2, pero la gente ahí los compra como que fuera, no sé, una gaseosa o algo así. Y están los Pedialyte que les decía, que este es el de coco, que es de 30 miliequivalentes, y hay de 45 y hay de 60. Hay otro tipo de tratamientos para la diarrea que no son recomendados en realidad. Este tratamiento, por ejemplo, la tetraciclina es clásica en el tratamiento de la diarrea, pero para el tratamiento no necesitamos tanto, la verdad. A veces no necesitamos antibiótico y peor tetraciclina. Estos son medicamentos que se utilizan por las personas en la tienda que van a consultar ahí con la vecina, le dan el clásico enteroguanil, ¿verdad? Que hasta ponen pediátricos y de adultos, el escapar, que son otro tipo a veces son antisépticos, a veces solo son antibióticos, a veces son bacteriostáticos, y la diarrea viral no le va a hacer nada, ¿verdad? Entonces, o si es una diarrea por una ameba, ustedes saben que peor no le va a hacer nada. El bismuto y la bismutina son el gran peligro que teníamos. Ya no se ve tanto, pero siempre hay niños que tienen, por decirles, peligro de tener acidosis metabólica cuando están tratados con bismuto y bismutina, que es como aspirina, ¿verdad? Que es entonces hay mucha gente que todavía cree que con esto le puede cortar la diarrea. El Pepto-Bismol, que todavía hasta lo anuncian en la televisión para el tratamiento de la diarrea, y el Noxat, que es el propinoxato, que es un medicamento para disminuir el peristaltismo. Y lo que va a hacer al final, a veces es solamente que el paciente disminuye el peristaltismo, pero la diarrea sigue ahí, ¿verdad? O sea, el aumento de la secreción o la disminución de la absorción continúa. Y este es clásico del Seguro Social. Aquí hay otro tipo de medicamentos que no deberían usarse. El Gatorade es un medicamento, bueno, no es medicamento, es un líquido que para deportistas no sirve para, no tiene los miliequivalentes que se necesitan de sodio y de las sales para la diarrea, las pérdidas por diarrea. No digamos la Coca-Cola, ¿verdad? Que tiene demasiada azúcar, exagerada azúcar, y prácticamente no tiene electrolitos. Quiero ver. Fíjense que no sé qué pasó con esta clase, pero cuando la pasé a PDF creo que se me desconfiguró, así que así la vamos a dejar. Solo vamos a ver esta parte. Dentro del tratamiento de la diarrea vamos a evaluar el grado de deshidratación que tenga el paciente. En el Nelson podemos ver que para reponerle las pérdidas a un paciente con deshidratación leve,
tenemos que menos de 10 kilos, vamos a tener que hacer la reposición con sales de rehidratación oral y va a ser no por tiempo, sino que por cada vez que el paciente vomite o por cada vez que el paciente defeque. Le vamos a dar, si el paciente tiene menos de 10 kilos, entre 60 y 120 ml de suero. Más o menos, ¿qué tipo de paciente o qué edad tiene un paciente que pesa 10 kilos? No me contesten tanto que me abruman. Ese es de antropometría. 2 años. ¿Quién da más o quién da menos? 6 meses, 8 meses. Dios mío, bendito. Hay que repasar que no haya subido el examen, ¿verdad que sí? Vaya, cuando estas cosas ustedes las van a necesitar siempre, háganse ahí una tablita o algo en su celular o en un papelito, porque estas son medidas o fórmulas que siempre las van a utilizar mientras vivan y sean médicos y vean niños en algún momento, para que no se les olviden. Entonces, un niño de más o menos 10 kilos, esto es básico, que lo recuerden, tiene más o menos un año. Tiene un año y es delgado, o tiene 10 meses y es gordito, ¿verdad? Pero alrededor de un año es más o menos la respuesta que esperaría que me dieran. Entonces, más o menos un niño de un año o menor se le da entre 60 y 120 ml de suero. Un niño de más o menos un año o mayor se le da entre 120 y 140 ml de suero por cada vez que defeque o vomite. No se le da de una sola vez, sino que se le va a dar por sorbos. Se le da por sorbos un tiempo estipulado. El problema es cuando el paciente vomita demasiado muchas veces y ya se le acumulan, digamos, 4 vasitos con 60 ml, o se le acumula porque ha hecho muchas deposiciones y vómitos. Entonces, además de que se está deshidratando más, se está hidratando menos. Todo eso hay que tenerlo en cuenta para ver si lo pasamos al siguiente nivel de deshidratación. La Asociación Española de Pediatría también ha dicho otra manera para hidratar al paciente, que es más o menos la misma. Entonces, en resumen, sería entre 10 y 15 ml por kilo por hora por 4 horas, ¿verdad? Pero nos vamos a quedar con la de Nelson. Lo que sí podemos ver es que le vamos a dar 5 ml cada 2 o 3 minutos y vamos a aumentar según el paciente tolere. Esto sí es importante. ¿Qué son 5 ml? Es más o menos una cucharadita. Y sí podemos usar en este caso las cucharitas de la casa, ¿verdad? No vamos a ser tan específicos de decirle, no señora, 5 ml tiene que darle, no. Una cucharadita cada 2 o 3 minutos y así hay que estar intentando hasta que el paciente pueda tolerar, ¿verdad? Pues si tolera más, se le da más y si no, pues menos. Fíjense que se borraron todas las demás, así que los lamento mucho. Se las voy a enviar completa. Lo que faltaba era lo de la rehidratación moderada y severa, que no era mayor cosa. Así que van a disculpar, pero no ha sido mi día con la tecnología. Solamente nos vamos a poner para la foto. Porfis. Así que despierten, criaturitas. Vamos a esperar a los demás.